Bueno, vamos a ver cómo se construye la perspectiva polar con dos puntos de fuga. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de perspectiva es muy similar a la forma en que ve el ojo humano. Por lo tanto, son perspectivas que resultan ser muy impactantes, muy llamativas, pero son, por otro lado, perspectivas que nos permiten hacer algún tipo de trampitas, ya que no son perspectivas extremadamente precisas. Hay muchos métodos para construir este tipo de perspectiva. Pueden hacerse con medidores que nos dan un alto nivel de precisión, o bien pueden hacerse tipo croquis, tipo dibujo a mano alzada, que nos permiten tener una idea bastante rápida y acabada de cómo se vería nuestro objeto, bueno, en el caso nuestro, nuestra vivienda, en 3 dimensiones. ¿Cuál es el concepto de la perspectiva con dos puntos de fuga? La verdad que es bastante similar a lo que es la perspectiva axonométrica isométrica. ¿Cuál es el cambio? Que en el caso de la perspectiva axonométrica isométrica que nosotros trabajábamos, en la cual trazábamos un eje vertical que estaba en verdadera magnitud, y después a 30 grados trazábamos hacia un lado lo que sería una cara del objeto, ¿sí? Y hacia el otro lado a 30 grados trazábamos lo que sería la otra cara del objeto. En este caso las paralelas, ¿sí? Todas las paralelas que yo trace van a ser verticales entre sí, y las oblicuas hacia la derecha como las oblicuas hacia la izquierda van a cumplir con la misma regla, van a tener que ser paralelas entre sí. ¿Qué es lo que hacíamos en la axonométrica isométrica? Tanto esta medida como esta estaban en verdadera magnitud. Para cerrar la perspectiva, suponiendo que esto es un cubo, trazábamos una vertical paralela a la vertical que teníamos dibujada hacia un lado y ya teníamos definida una cara del objeto, y si hacíamos lo mismo hacia el otro lado, teníamos definida la otra cara del objeto. ¿Sí? Para terminar de cerrar la perspectiva, trazábamos una paralela a las que ya teníamos dibujadas y otra paralela dibujada a las otras. Si necesitábamos dibujar las líneas ocultas, seguíamos exactamente con la misma regla, con el mismo principio. Y ahí nos quedaba dibujada la perspectiva isométrica. Para la perspectiva polar con dos puntos de fuga, el concepto es básicamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de las perspectivas con dos puntos de fuga, ya no van a ser líneas paralelas entre sí cuando hablamos de las oblicuas, ¿sí? Las que no son verticales, para decirlo de otra forma, sino que van a ser líneas que van a tender a fugar o a juntarse en un punto. Por lo tanto, es fundamental trazar una línea sobre la cual vamos a ubicar dos puntos que vamos a llamar puntos de fuga. En el caso nuestro va a ser fuga 1 y fuga 2. A partir de ahí nosotros vamos a trazar la línea vertical, ¿sí? Que como en la otra perspectiva es siempre vertical, y a partir de ahí vamos a trazar las que irían paralelas hacia un lado, en vez de ser paralelas ahora, van a fugar hacia un mismo punto. En vez de ser paralelas entre sí, van a fugar al mismo punto. Y hacia el otro lado pasa exactamente lo mismo. Para cerrar la perspectiva, ¿qué hago? Y acá es la diferencia entre los distintos tipos de perspectivas polares con dos puntos de fuga. Existe un método que es a través de medidores que nos daría una idea exacta o una medida exacta de cómo se vería la perspectiva. Nosotros lo vamos a hacer a ojo, ¿sí? Vamos a ver que nuestra perspectiva se vea proporcionada. Si es un cubo, entonces vamos a hacer que visualmente esto sí se vea efectivamente como un cubo. Entonces vamos a cerrarla ahí. Para cerrar la otra cara hacemos lo mismo. Vamos a trazar otra vertical paralela a las que tenemos trazadas, ¿sí? Y volvemos a cerrar la perspectiva. Si necesitamos dibujar las otras caras, hacemos exactamente lo mismo. Desde este punto me voy a una fuga y desde este otro punto me voy a la otra fuga. Ahí ya me queda dibujada mi perspectiva con dos puntos de fuga. Este objeto yo lo puedo disponer o dibujar en cualquier posición, ¿sí? Vamos a suponer, en este caso yo el objeto lo estoy viendo desde abajo. ¿Por qué? Porque esta línea
que es sobre la cual se ubican los puntos de fuga, es lo que llamamos horizonte o línea de horizonte, que no es otra cosa que la altura del observador o la vista del observador. En este caso sería un objeto que lo estamos viendo desde abajo. Vamos a suponer que este objeto que vamos a dibujar ahora lo estamos viendo exactamente, o la altura total del objeto, la mitad nos queda arriba de nuestra vista y la mitad por debajo de nuestra vista. Entonces, desde ese punto, vamos a hacer lo mismo. Unimos a un punto de fuga y unimos hacia el otro punto de fuga. Si cerramos esta perspectiva, también guardando o teniendo cuidado de que se vea proporcionado, nuestro objeto dibujado ahora nos va a quedar una cosa por el estilo. ¿Sí?